Yo quiero hacerte una pregunta, y esta pregunta me encanta, es una pregunta que está aquí en la pared. Dice, ¿y si pudieras ser feliz en tu sitio de trabajo? ¿Qué tal sería llegar a tu trabajo, pero con esa cosquilleo que tuviste el primer día de trabajo? No sé si lo recuerdas, tu primer día de trabajo. ¿Recuerdas? Llegaste temprano, te bañaste, te afeitaste, porque era el primer día, era la novedad. Ahora, yo no sé cuántos, de pronto 10 años después, han perdido esa ilusión y han caído en la eterna rutina de tener que ir a trabajar. O esta mañana yo deseo, hoy, esta tarde o esta noche, deseo que ustedes realmente cambien esa percepción y empiecen a amar lo que hacen, porque cuando usted está enamorado, bueno, si alguno de ustedes ha estado enamorada o enamorado alguna vez, recuerda que el tiempo pasa volando cuando usted está en la primera cita. De pronto usted está con ella y el tiempo, usted dice, wow, pasaron 2 horas. ¿En qué momento? Porque estabas enamorado. Hoy quiero recordarte tu primer día de trabajo y que vuelvas a tener ese primer amor, esa felicidad de tener un empleo, de no tener que entregar una hoja de vida más, sino que ahora tienes un trabajo. La pregunta es, ¿lo quieres conservar? Y quiero hacerte una pregunta para empezar el tema de hoy. Y es, si tú fueras el jefe de personal, no sé, la persona que contrata en tu empresa, si fuese la persona que contrata en tu empresa y digamos que te vienes a pedirte trabajo tú mismo, estás ahí sentado, eres el jefe de personal y estás recibiendo hojas de vida y tú mismo te vienes a pedir trabajo, sinceramente, ¿te contratarías a ti mismo en tu empleo? Alguno dirá, no, yo a ese vago no lo contrataría. Yo lo conozco, le encanta escaparse, no cumple, llega tarde, bueno, tantas cosas. De pronto alguien esta mañana o esta tarde están diciendo, yo sí me contrataría. Es más, me aumentaría el sueldo si pudiera a partir de ahora. Y deseo que ojalá todos, al hacer esa autoevaluación de si nos gustaría contratarnos a nosotros mismos, la respuesta sea, me aumentaría el sueldo porque merezco mucho más. Bueno, ese es el tema que vamos a tocar hoy, tema del sentido de pertenencia. Me voy a valer de una pequeña presentación, es un tema corto, pero espero que sea de gran aporte para su vida personal y profesional. Vamos a ver estos mandamientos del sentido de pertenencia. Ya saben que nuestra plataforma educativa, empleadodelaño.com, te va a premiar. Al final te van a llegar un premio, va a haber un concurso donde las personas que revisen todo este material educativo, primero van a recibir obviamente el tema de un diploma de graduación, obviamente, si miran más del 85% del contenido. Y segundo, vas a tener la posibilidad de ganarte un premio espectacular, pero no lo hagas solamente por el premio, hazlo por formarte como ser humano, como profesional. Y bueno, vamos a empezar entonces. Primer mandamiento dice, no hablarás mal de tu jefe, ni de tu empresa. Oigan, qué chévere llegar a una empresa donde el personal habla bien de mi jefe, habla bien del jefe, habla bien de la empresa. Y qué grave cuando uno llega a una empresa y la gente habla mal incluso de la compañía para la cual está trabajando. Y eso tiene mucho que ver con la cultura nuestra del agradecimiento. Sea agradecido en lo que está haciendo y verá que la bendición llegará. Es sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es como el que habla mal de la universidad donde se graduó. Pues está cometiendo un grave error, porque el día que pase la hoja de vida, la gente le va a decir, uy, no, a mí me han hablado pésimo de la gente de esa universidad. De la misma forma, si tú pasas una hoja de vida, pero te has encargado de hablar mal de tu jefe, de hablar mal de la empresa, lo más probable es que cuando llegue tu hoja de vida van a decir, esa empresa me han hablado que la gente es chismosa, que la gente no sirve, que el empleo está mal pago. O sea, tantas cosas. Por ahí dicen las abuelas, decían las abuelas, que la ropa sucia se lava en casa. Cualquier queja que tú tengas, pues que no salga de tu empresa ni de tu entorno, porque hay gente que desafortunadamente tiene lo que se llama mentalidad de cocina. De frente hablan una cosa, pero de espaldas hablan mal del jefe, hablan mal de la empresa, hablan mal de todo. Así que cuidadito con ir a hablar mal de tu jefe o de tu empresa. Es un primer mandamiento del sentido de pertenencia. Segundo punto importante, cuidado con el uniforme. Segundo mandamiento, portarás de buena forma tu uniforme. Y con esta foto no quiero ofender la creencia de nadie,
Pero, honestamente, ¿cómo se ve esa foto? ¿Cómo se ve o lo que representa el hecho de que una institución tan grande, su director, pues tenga una cerveza en la mano? Se ve un poco extraño. Alguien me decía, pero no se la tomó. No lo sé porque no estuve ahí, pero vamos a trasladarlo a nuestro trabajo. Cuando tú estás en la calle con el uniforme de tu empresa, estás representando toda una compañía. Si te ven con un trago en la mano, con el uniforme puesto, es que incluso un cigarrillo se ve mal, se interpreta mal. Y la gente no dice, ay, miren a Juan tomando. La gente dice el nombre en la empresa X, todos, y dicen, todos están tomando. Tan solo era Juan. Pero como vieron el uniforme, las personas juzgan demasiado. Así que, cuidado, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, ni la creencia de nadie, pero quiero llamarle la atención a ustedes a que el uniforme hay que respetarlo. No es solamente ponerme la camiseta de la empresa, también hay que sudarla y respetarla. Segundo punto de los mandamientos del sentido de pertenencia. Vamos a ver con el tercero. De pronto alguno me está mirando serio, ya no me gustaron, pero son importantes porque esto te va a ayudar a ascender en la escalera corporativa. Tercer punto, dice, seré puntual en mis labores. Llegar temprano es un buen gesto, pero sobre todo es un gesto de respeto. Eres mucho más productivo cuando llegas temprano, te rinde el tiempo, te olvidas del caos, porque normalmente entramos en caos cuando vamos tarde, porque se nos quedan las cosas, el trabajo se nos queda, voy siempre atrasado, vivo con estrés. Cuando una persona no tiene buenos hábitos de una buena agenda, tiende a ser presa del caos y del estrés, con lo cual la salud se ve muy afectada. Pero contrario a lo que la gente cree, cuando una persona es puntual, es organizada en sus horarios, disfruta de más tiempo libre. Por una razón muy sencilla, todo le alcanza, todo le rinde. No te llenes de excusitis. La enfermedad del fracaso es la excusitis. Jefe, es que llegué tarde por esto. No, es que llegué tarde por lo otro. Es que usted no sabe que el bus, que el transporte. Pero cuando tú estás bien programado, te vas a dar cuenta que te rinde más el tiempo, eres más productivo, eres responsable y los demás van a observar ese detalle. Lo contrario también, cuando eres la persona que siempre llega tarde, que siempre está afanada, que no cumple con lo que se le pide, pues se va creando una mala fama alrededor tuya. Por eso es importante que, como tercer punto, para demostrar que tienes sentido de pertenencia, amor por tu empresa, que llegues temprano a tus labores. Y esto me lleva al cuarto punto. Siempre en el producto que tú vendas o en el servicio, siéntelo como tuyo. Es cuarto punto. Siempre trata de ver tu nombre. Si, por ejemplo, tú comercializas, no sé, un producto, un servicio, lo que sea, trata de imaginar que ahí no está el logo de la empresa, sino tu nombre, porque tú representas esa empresa. Y cuando tú vendes un producto, lo vendes con más ganas. Te hago una pregunta. Realmente, otra pregunta importante. Si tú fueras el jefe de personal, ¿trabajarías con igual ahínco, con igual interés o no? Yo creo que si tú pensaras que eres el dueño de tu empresa donde estás, probablemente le meterías más fuerza, llegaría más temprano. Algunos dirán, no, si fuera el dueño ni vendría por aquí. Bueno, no sé, pero literalmente es importante que tú veas reflejado el nombre tuyo en el producto, en el servicio que tú comercializas, o en el producto, servicio o la empresa donde estás llegando, y la percepción cambia, porque cuando tú te sabes dueño de tu empresa, aumenta el sentido de pertenencia. Y no porque se lo digan a uno en una conferencia, en una capacitación, en una plataforma educativa, no tiene nada que ver con eso. Es desarrollar un nuevo y mejor hábito, sentirme dueño, aumentar el sentido de pertenencia y saber que de alguna forma soy socio de mi empresa. Quinto punto, consume tus propios productos. Yo pienso que esto es un tema, me encanta esta foto. ¿Qué opinas de esta foto? El hombre montado en el camión de Pepsi tomando Coca-Cola. Suena a chiste, pero yo he visto empresas, empleados, personas que hacen este error. Trabajan por una empresa pero consumen en otra. Hazte esa evaluación. Consumen los productos de tu empresa. Recuerdo que en alguna ocasión me llamaron para una universidad para hacer una capacitación. Recuerdo tanto que llegué y lo interesante fue que llegué a dar la capacitación de sentido de pertenencia. Y cuando iba entrando,
vi que eran personas mayores, muchos ejecutivos, con buena barba, personas se veían muy maduras. Y entonces le pregunto al rector de la institución, discúlpame, la conferencia de sentido de pertenencia va dirigida ¿a quiénes? ¿Quiénes son ellos? Eran 12 personas. Y me dice, se me olvidaba decirle, Eduardo, la conferencia es para los socios de la universidad, para el tema corporativo, para los corporativos de la universidad, para los socios. Y yo le decía, ¿y por qué una conferencia de sentido de pertenencia para los propios socios de la institución? No entiendo. Y entonces el hombre me dice, el rector me dice, lo que pasa es que en una evaluación que hicimos, nos dimos cuenta que los hijos de estos señores, que son socios, no estudian en nuestra propia universidad. Y entonces prendimos las alarmas porque algo está faltando, le falta sentido de pertenencia. Bueno, si eso le ocurre a los propios socios, ¿qué podemos esperar de algunas personas, no? Que no tienen sentido de pertenencia, que no les duele lo que le pasa a la empresa. Una vez en una empresa de electrodomésticos, recuerdo tanto, que entra la prima de uno de los vendedores a comprar un ventilador, un abanico, dicen en otros sitios, y entonces entra a comprar este ventilador para el aire, y el primo, que era el vendedor, se le acerca a la prima y le dice, ven, no lo compres aquí, cómpralo al frente que está un poco más barato, como $2-3 menos. Y la prima le dijo, gracias primo, y se fue. ¿Qué hizo esa persona? Regaló su empresa por $2. La empresa que le paga la prima, la empresa que le paga el sueldo, la empresa que le da de comer a su familia, y él la regaló por $3. Y así le pasa a mucha gente. De pronto tenemos buenos productos o servicios en nuestra empresa, pero nos la pasamos diciéndole a la propia familia, incluso, no compre allá que eso no sirve. Si usted mismo no se está comprando sus productos, sus servicios, empezamos mal. Es importante, señores, que compremos y utilicemos nuestros propios productos. Sexto punto, sexto mandamiento del sentido de pertenencia. Tranquilo, son 10 y ya terminamos. Sexto, cuidarás los recursos de la empresa. Señores, si usted entra a su empresa, no sé dónde labores, en un taller, en un almacén, no sé, pero si tú ves una llave abierta, ¿qué hay que hacer? Pregunta de niño de prekinder, de jardín, de primaria, ¿qué hay que hacer? Pues cerrar la llave, sencillo. Si hay basura, ¿qué hay que hacer? Recogerla, botarla, reciclar. No apoyar la pared contra la pierna contra la pared, porque si yo soy el dueño, me dolería ver que alguien me ensucia la pared de mi empresa, ¿verdad? Es solo sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Reciclar es importante. Cuidar los recursos, los lapiceros. Hay gente que dañan una hoja y dicen de malas. Para eso tiene plata el jefe. Cuidado, porque se puede caer. Mire, se cayeron las Torres Gemelas, el símbolo más grande del capitalismo a nivel mundial. Bueno, las tumbaron, pero de ahí para abajo se puede caer cualquier empresa si nosotros no la cuidamos, si no nos duele lo que le pasa a la empresa, los recursos. En una ocasión, recuerdo tanto, en un hospital, estaba dando este tipo de temas y se me acerca una señora y me dice, Eduardo, usted tiene razón. Nosotros, porque el hospital lo iban a cerrar totalmente el hospital. Y entonces la señora decía, ella reconocía, decía, nosotros mismos dañamos la institución. Y me ponía un ejemplo. Aquí llegó una máquina, decía ella, llegó una máquina que servía para centrifugar, y de momento, decía ella, la dejaron en la puertica al lado de una ventana, y la ventana quedó medio abierta, y obviamente empezaba a llover, y empezó a caerle agua, y resulta que la máquina se le dañó un simple fusible, un aparatico muy económico, se le dañó. Y ellos hicieron el reporte, pero nadie le dolía a la máquina, porque ellos tenían su propio sueldo. Es que el problema muchas veces viene cuando uno cree que como tiene un sueldo fijo y que así arregle o cierre la llave le van a pagar lo mismo. Y es ahí cuando cometemos ese error de no tener sentido de pertenencia. Y la señora me decía, dejamos la ventana abierta, llovía y nadie corría la máquina. Dejamos esa ventana que el agua entrara y terminó oxidando la máquina. Cuando llegó el técnico, como a los 3 meses, se demoró un resto, para cambiar el fusible, ya no servía la máquina. 80 millones de pesos colombianos, algo así como unos $20,000 quizás, dañados por no cerrar una ventana y por no dolerle. Cuando a ti no te duele lo que hay en la empresa, estamos mal.
Así que aumenta tu sentido de pertenencia. Vamos a ir. Séptimo, expresarás tus inconformidades con la persona correcta en el momento correcto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tienes alguna situación con algún compañero, ¿qué es lo ideal? ¿Hablar con quién? ¿Con tu jefe? No, con la persona primero. Si no se soluciona, pues búscate otra, ahí sí busca arriba. Pero hay cosa molesta, es que tú tengas una situación con alguien y quieras de una vez llevarlo a tu jefe. No. ¿Cómo se siente esa persona? Se siente como que lo violentaron en su privacidad. Primero hablo contigo si tengo una situación. Y luego, si es necesario, pasaría a mi jefe o a mi supervisor. O peor aún, que la situación sea con un mando superior tuyo y tú vayas directamente a alguien más arriba sin hablar con él. ¿Qué se siente? Esta persona quiere mi puesto. O sea, es simple sentido común. Relaciónate correctamente. Te recomiendo un librazo. Se llama Los 4 Acuerdos, que lo encuentras en nuestra biblioteca virtual, que también la tienes aquí en nuestra plataforma educativa. Y este libro habla de 4 temas importantes. Sé impecable con tus palabras. Cuidado con lo que dices. No te tomes nada personal. Hay gente que todo se lo toma personal, que todo cree que es en contra de él. En otros videos estaremos hablando de estos temas a mayor profundidad. Pero por ahora, entiende esto, los 4 acuerdos. No hagas suposiciones. A veces pecamos, cometemos errores, fallamos por suponer, es que yo pensé que él sabía. Y siempre da lo mejor y lo máximo que tú puedas. Entonces, si tienes alguna inconformidad con alguien, parte de tu sentido de pertenencia es no salir a ventilarlo con nadie más, sino con la persona indicada. Octavo, este sí que es importante para aumentar sentido de pertenencia y una buena y sana relación. Evita el chisme a toda costa. Este meme me encanta, dice, vendo 3 cámaras de vigilancia de las antiguas, ¿sí? Y no quiero decir que la persona mayor sea así, no me malinterprete, pero sí lo que quiero demostrar es que a veces cuando estamos desocupados, terminamos metiéndonos en la vida del otro, terminamos irrespetando el trabajo de otros. Hay personas que ofenden a otros porque están pendientes de lo que el otro está haciendo, que hizo, que no hizo, y no te metas en la vida de los demás. Sinceramente, si tú quieres caer mal, sé el chismoso de la empresa. Sé la persona que cuenta todo. Si alguien te cuenta algo, trata de ser lo más prudente posible. Cuidado con caer en el chisme. Cuando hay chisme, normalmente, y escúchenme muy bien, sobre todo los jefes de personal y los dueños de las empresas, si están viendo este video, cuando hay mucho chisme en una empresa, hay que poner a la gente a hacer algo. Sí, en serio, así es. Porque muchas veces, por estar perdiendo tiempo, por estar ahí como sueltos, termina la gente metiéndose en la vida de los demás. Cuando tú estás ocupado, cuando estás enfocado en una meta, cuando estás concentrado en lo que tienes que hacer, no tienes tiempo de estar mirándole la vida a los demás. Noveno, vámonos con el noveno para no caerte mal de pronto, porque alguien dirá, uy, este Eduardo está como muy fuerte con este tema, pero es que tengo que decirlo. De pronto tu jefe no te lo dice o te lo dice de otra forma, pero yo tengo que decirlo con el riesgo de que no vuelvas a ver más videos. No, espero que sí, porque igual esto, como les digo, son tipsitos que te van a ayudar para mejorar. Estoy hablando con las personas que quieren ascender. Estoy hablando con la persona que sí quiere ser el próximo gerente de la sucursal nueva de la empresa. Con el que no, tranquilo, no hay que mejorar nada. De hecho, probablemente ya no estás viendo ese video, aquella persona que no quiere mejorar, pero el que lo está viendo es porque realmente quiere pulirse. Es como un diamante, como un carbón, que hay que pulirlo con fuego, candela, pulirlo, duele, pero al final se convierte en un diamante. Entonces yo quiero que ustedes se conviertan en la mejor versión empresarial que ustedes puedan. Por eso el noveno punto dice, participa de las actividades extras de la empresa. Quizás esta plataforma sea algo extra, lo estás viendo en un horario fuera de, pero eso es una buena señal. No te conviertas en el antichévere. ¿Qué es el antichévere? Aquella persona que hacen un paseo en la empresa y en lugar de decir, oiga, qué interesante que el jefe invierta en esto, dicen, ay, yo no voy por allá. Yo no voy por allá porque eso terminan peleando. Yo no voy por allá porque eso es muy lejos. Y hay gente que se vuelve así. Es más, yo he visto personas en paseos. Algunas veces las empresas nos contratan para hacer acompañamiento en los paseos y dedicamos 1 o 2 horas de capacitación y uno percibe el ambiente de algunas personas. Unos se lo gozan porque la vida es como una fiesta. En toda fiesta encontrarás 2 tipos de personas. Uno
que se baila todo, que se goza todo, que está alegre, que está feliz, pero en la misma fiesta probablemente hay otro que está amargado, que no baila con nadie, que hace mala cara, que la música no le gusta, que la comida le fastidia, pero los dos están en la misma fiesta. Simplemente es la percepción que cada uno tenga. Así que una recomendación para que se te note el sentido de pertenencia por tu empresa es que participes de las actividades extras. Y por último, si tienes una buena idea para el crecimiento de tu empresa, de tu área de trabajo, sería bueno que la compartieras. A veces nos guardamos las ideas. Tengo la solución, pero no se la doy a ese jefe que me cae mal. Espero que no. Espero que a partir de ahora aumente nuestro sentido de pertenencia, que podamos sentir nuestra compañía, nuestro trabajo, nuestra corporación, nuestra institución como propia. Y esto lo digo porque cuando alguien va a escoger a una persona que va a ascender, que va a ser el nuevo director, que va a ser el nuevo, el nuevo mejor cargo, casi siempre miramos esto. Como dueño de empresa se lo digo, no siempre busca que sea una persona puntual, siempre buscamos que sean personas que aporten, que sean personas que cuidan los recursos de la empresa, que son personas que son puntuales en sus labores, y siempre analizamos esto, que sea la persona que mantiene armonía, alegría en su sitio de trabajo. Así que, señores, aquí los dejo para que analicen si se contratarían a ustedes mismos o definitivamente usted no sería capaz de contratarse porque usted sabe cómo es usted. No tengo que decirle más, simplemente autoevalúese y ojalá que usted sí se pueda contratar diariamente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.